El problema nos plantea que se quiere producir biomasa a partir de Candida utilis, la cual se compone del 50% de carbono, 10% de nitrógeno, 5% de fósforo y 3% de azufre. El problema nos arroja unas condiciones del proceso pues, que se ven a continuación. A su vez, algunas propiedades como la lactosa, proteínas, fósforo y el buffer, también pH, el buffer, pK, el porcentaje del suero en solución y el porcentaje de nitrógeno en proteínas, las cuales pues hicieron unas correcciones o más decirlo como unos arreglos para obtener el lactosuero en forma dulce y el lactosuero en ácida, para poder obtener las para poder obtener pues, los diferentes resultados que nos piden los apartados 1 y 2. Para los arreglos se dejaron en lactosuero dulce, se dejaron las condiciones que daba el problema. En lactosuero ácido se hicieron unos arreglos los cuales consistían en que el problema nos decía que al inicio del proceso la relación entre el volumen de inóculo bacteriano y el suero se alimentarán al reactor de 1 a 9, donde el inóculo solo aporta a los microorganismos. A partir de esa información hicimos los arreglos correspondientes para el lactosuero ácido, los cuales nos arrojaron pues unos valores diferentes a la tabla inicial del lactosuero ácido. También nos arrojan el problema que la única fuente de carbono del microorganismo es la lactosa, y las proteínas nos dan un 12% correspondiente de nitrógeno, que a partir de esa información obtenemos para cada lactosuero, obtenemos una cantidad de nitrógeno y una cantidad de fósforo en cada lactosuero. Con respecto a esta información, porcentaje del suero en solución que correspondía al 90%, y el porcentaje de proteína que correspondía al 12% de nitrógeno. A partir de estas condiciones o de estos valores, pues podemos obtener los diferentes resultados. Para ello, en forma abreviada, tomamos SA como la fuente de amonio, SM como la fuente de magnesio y PPP como la fuente de fósforo. Para ello, pues, se obtuvieron también en las cantidades de la fuente de nitrógeno, fósforo y azufre. Para la fuente de amonio, en cantidades de azufre, se obtiene un 24.24%. Para la fuente de amonio, pero en cantidad de nitrógeno, decimos que se obtuvo un 21.21%. De la fuente de magnesio, en condiciones de azufre, en porcentaje de azufre, tenemos un 26.67%, y pues de fósforo, en cantidades de fósforo, pues se obtiene un 22.79%. Estos resultados se obtuvieron a partir de los pesos moleculares y pues de sus correspondientes átomos que se obtienen en cada fuente. Como les decía anteriormente, pues el apartado 1 nos pide calcular las cantidades adicionales de las fuentes de carbono, nitrógeno, y fósforo y azufre para alcanzar la concentración de biomasa final, de acuerdo con las condiciones del proceso pues, que se especificaron al inicio. Entonces, para ello, de antemano, pues la fuente de magnesio es 0, y la de lactosa es también 0. Para las fuentes de fósforo, pues se tiene en cuenta los resultados de
del pez, de la fuente de la cantidad en gramos de fósforo menos la cantidad es 16 menos la cantidad de gramos. Pues como lo estamos haciendo en lacto de suero, utilizamos la cantidad de nitrógeno que se obtuvo y con ello pues lo dividimos de 18 con el porcentaje de la fuente de amonio con respecto al nitrógeno. Entonces, para ello, pues obtiene un resultado de 3.272. Para la fuente de fósforo se hace de la misma forma, restando la cantidad que se obtuvo de fósforo menos ya 17 menos los gramos de fósforo que se obtuvieron del lactosuero dulce. Esto pues a partir también del buffer, de la cantidad que nos dieron de buffer. Y pues se obtiene que la fuente de fósforo corresponde a a la concentración de la fuente de fósforo corresponde a 1.601. En el segundo apartado tenemos del lactosuero ácido, para obtener las diferentes fuentes, pero ya en lactosuero ácido. Pues como anteriormente había hablado, tenemos dos, que nos dio suero, que es SM, que es la fuente de magnesio, y PPP, que es la fuente de fósforo, donde el fósforo, debido a que es aportado en exceso por la solución buffer, entonces con ello nos da el cero. El azufre, por el exceso por el sulfato de amonio, al utilizarlo como fuente de amonio, pues entonces la fuente de magnesio pues nos va a dar cero. Y la fuente de amonio en porcentajes o en cantidades de nitrógeno, pues ya cambia, debido a que esta